era virgen, y él enfrentó a su ex. La noche olía a lluvia y a metal, como si la ciudad acabara de pasar por una tormenta y aún guardara el eco de algo roto. Dentro de la habitación, la luz de un velador dibujaba sombras suaves sobre paredes elegantes y silenciosas. Adrián Velasco, el tipo de hombre que siempre tenía la última palabra en una sala de juntas, estaba medio incorporado entre almohadas, pálido, sudando frío, con la mano derecha apretada contra las costillas del lado izquierdo, como si pudiera sujetar el dolor para que no lo partiera en dos. Entonces apareció Valentina Rivas. No entró como quien llega a pedir permiso. Entró como quien trae calma en las manos. Cabello recogido, ropa sencilla, mirada limpia. Se sentó al borde de la cama con la misma naturalidad con la que otras personas se sientan a rezar cuando ya no queda nada más que fe. Le acomodó una compresa fría en la nuca y habló despacio, como si sus palabras fueran una cuerda que él pudiera agarrar para no hundirse. Respira conmigo, no luches contra esto. Acompáñalo, inhala, sueltas, así. Adrián soltó una risa áspera que se quebró en un gemido. No soy un tipo de acompañar, soy un tipo de soluciones. Valentina no retrocedió, ni un centímetro. Entonces soluciona algo por primera vez. Déjate ayudar. Él cerró los ojos, apretó los dientes y por un segundo pareció un hombre cualquiera, no un apellido famoso ni un dueño de todo. Cuando volvió a mirarla, la dureza seguía ahí, pero tenía una grieta peligrosa. A vulnerabilidad. ¿Por qué viniste?, susurró. No es tu horario. Valentina sostuvo su mirada con una calma que desarmaba. Porque doña Esther me llamó, y porque me importas. Esa palabra quedó flotando en el aire como una chispa. Si esto ya te está apretando el pecho, no te vayas. Quédate conmigo y escribe en los comentarios una sola palabra, la que te salga del alma. Creer. Me ayuda a saber que no estoy contando esta historia sola. Adrián tragó saliva. Nadie dice eso sin pedir algo a cambio. Valentina sonrió apenas, sin ironía. Yo no negocio con mi conciencia. Él respiró corto, como si cada frase le costara orgullo. Luego se atrevió, con voz ronca. ¿Puedo preguntarte algo personal? Depende. Si lo preguntas con respeto, te respondo con verdad. Adrián sostuvo la mirada de ella, como si estuviera aprendiendo un idioma nuevo. ¿Has amado a alguien de verdad? Valentina bajó la vista a sus manos, a esos dedos con pequeñas marcas de jabón y vida. Amé a mi madre. La cuidé hasta el... En final, Adrián guardó silencio. Luego, como si esa confesión abriera una puerta, insistió con delicadeza torpe. No hablo de ese amor. Hablo del amor que te deja sin defensas, del que te cambia. Valentina respiró hondo. El silencio se estiró entre los dos, espeso, íntimo. No he tenido tiempo para juegos, contestó. No pregunto por juegos. Adrián tragó saliva otra vez. Se notaba que odiaba necesitar, odiaba pedir, pero esa noche el dolor había bajado sus murallas. ¿Alguna vez estuviste con un hombre? Valentina no se encogió, no fingió timidez, no se escondió. Levantó el rostro con una calma que parecía fuego quieto. Nunca he dormido con un hombre. Soy virgen, Adrián, y lo digo sin vergüenza. Él se quedó inmóvil, como si el mundo acabara de cambiar de forma. Su mirada no llevaba burla ni juicio, solo sorpresa, y algo más profundo, casi doloroso. ¿Por religión?, preguntó al fin. «Por mí», respondió ella, «porque decidí que mi primera vez iba a ser con alguien que me amara de verdad, que me respetara, que me viera como persona y no como conquista. Me guardé para un gran amor, y si ese amor no llegaba, igual me habría respetado». Adrián la miró como si nadie le hubiera hablado así en años, como si la palabra dignidad fuera algo que él había olvidado que existía. «Eres rara», murmuró. Valentina arqueó una ceja. «¿Rara o libre?» Él exhaló despacio, rendido a la evidencia. «Libre». Adrián extendió la mano buena. Valentina dudó apenas un segundo y luego la apoyó sobre la de él.
Sus dedos se entrelazaron sin prisa. No fue posesión, fue cuidado. Gracias por confiarme eso, dijo él serio. Te lo juro, lo voy a respetar. Valentina sintió un golpe en el pecho, como si algo que siempre estuvo cerrado se abriera un poco, y sin saber por qué, su mente le hizo una travesura. Por un instante imaginó que la cama no era cama, sino una azotea altísima, y que la Ciudad de México brillaba abajo como un océano de luces. Imaginó que ella podía flotar apenas, ligera, sostenida por una sola frase: «Te respeto». Volvió al mundo cuando Adrián apretó suave su mano. «No te vayas», pidió. «Quédate hasta que pase». «Me quedo», dijo Valentina. Y esa noche, sin besos, sin promesas grandilocuentes, nació el punto sin retorno. Pero para entender cómo llegaron a esa confesión, hay que volver al principio. Valentina Rivas llevaba años tragándose palabras. Trabajaba como empleada doméstica en la colonia del Valle y estudiaba administración por las noches. Era de esas mujeres que caminan con la espalda recta aunque el cansancio les pese como piedra. Su patrona, Verónica Armenta, tenía dinero y un talento especial para confundir tener empleados con tener esclavos. Aquella mañana, Verónica entró a la cocina disparando quejas, que el café estaba frío, que el piso no brillaba, que Valentina era lenta, que no servía para nada. Valentina respiró, se secó las manos y se giró con una calma que enfurece a quien grita. «Yo cumplo mi trabajo», dijo, «pero el respeto no es un favor, es un mínimo, y yo ya no voy a aceptar que me trate como si valiera menos». Verónica se puso roja, gritó que la despediría sin recomendación. Valentina tomó su bolso sin temblar. «No hace falta, renuncio». Salió sin correr. Afuera, el sol le pegó en la cara como una bofetada amable. Sí, estaba desempleada. Sí, tenía cuentas. Pero había cosas que no se pagan con dinero, y una de ellas era su dignidad. En la parada del autobús, llamó a su mejor amiga, Mariela. Mariela escuchó todo y no se sorprendió. «En fin, te elegiste», dijo. «Y mira, tengo algo. Mi tía, doña Esther, trabaja en una casa grande, de verdad grande, en Lomas de Chapultepec. El dueño tuvo un accidente. Está herido, amargado, y ya corrió a 3 enfermeras. Necesitan a alguien que cuide, pero que no se deje pisotear». Valentina sintió que el destino le tocaba el hombro. Recordó a su madre enferma, los horarios de medicación aprendidos a fuerza de amor, la paciencia construida en noches largas. «Consígueme la entrevista», pidió. «Aprendo lo que haga falta». 2 días después, el portón de la casa Velasco se abrió con un zumbido eléctrico. Jardín perfecto, silencio caro, elegancia sin exageración. Doña Esther la recibió con una mirada que parecía examen y abrazo al mismo tiempo. «Tú debes ser Valentina. Aquí se trabaja bien, pero se trabaja con respeto», dijo. «Adrián está roto, y cuando alguien está roto a veces muerde». «Que muerda si quiere», respondió Valentina. «Yo no sangro dignidad». Subieron al segundo piso. Doña Esther tocó la puerta del dormitorio. «Adrián», llegó la candidata. «Que pase», gruñó una voz grave. Valentina entró y lo vio. Adrián Velasco, con el brazo inmovilizado, ojeras y un enojo que llenaba el cuarto. Aún así, era de esos hombres que ocupan espacios sin pedir permiso. Él la miró de arriba a abajo como buscando un punto débil. «¿Otra? ¿Cuántas van?», dijo. «Las necesarias hasta que encuentre a alguien competente», respondió ella sin temblar. Doña Esther contuvo el aire. Adrián arqueó una ceja, divertido y molesto. «¿Y tú eres competente?». Valentina dio un paso sin invadir, con el mentón alto. «Depende. Si usted quiere recuperarse, sí. Si usted quiere desquitarse, no». Adrián apretó la mandíbula. «¿Sabes quién soy?». «Un hombre con dolor», dijo Valentina. «Con dinero, sí, pero con miedo de depender. Lo demás no me impresiona». El silencio se estiró. Luego Adrián sonrió de lado, como si por fin alguien le hubiera hablado en serio. «Empiezas el lunes». Así comenzó todo.
La primera semana fue como aprender a bailar una canción áspera. Adrián probaba límites, Valentina los marcaba. Él intentaba levantarse solo y ella se plantaba frente a él como un muro tranquilo. Él la llamaba insoportable y ella respondía gracias. Entre curaciones y ejercicios suaves empezaron a hablar de cosas que importaban: la infancia, la falta, la rabia, los sueños. Adrián descubrió que Valentina no solo cuidaba, pensaba. Y Valentina descubrió que Adrián no era solo dureza, estaba solo. Y entonces llegó la noche en que él se forzó de más. El dolor lo dobló. Doña Esther la llamó y Valentina volvió corriendo, hasta encontrarse con esa habitación en penumbra y esa pregunta que lo cambió todo. En los días siguientes, el humor de Adrián empezó a cambiar en detalles mínimos, casi imperceptibles. Dejaba de apretar los puños cuando ella entraba, aceptaba el agua sin discutir, y alguna vez, solo alguna, le salió un «por favor», que sonó torpe, como si la palabra le quedara grande. Una tarde, mientras él revisaba documentos solo por tenerla cerca, Valentina comentó, sin darse cuenta de lo que provocaba: «Si divides el equipo por especialidad y no por áreas, vas a ganar tiempo. Puedes solapar tareas sin perder calidad». Adrián levantó la mirada de golpe. «¿De dónde sacaste eso?» «De la universidad y de la vida. Cuando una tiene poco, aprende a ordenarlo mejor». Él la observó largo, con una admiración silenciosa que le calentó la cara. No era coqueteo, era reconocimiento, y para Valentina eso era más íntimo que cualquier caricia. «Eres brillante», dijo al fin. «Y lo dices como si no fuera nada». Valentina tragó saliva. «Soy constante». Adrián soltó una risa baja, sorprendentemente suave. «Con razón no te rompes. Te construiste». Poco después, ya en la tercera semana, Adrián insistió en bajar al despacho para sentirse útil. Doña Esther protestó. Valentina puso reglas, y él, por primera vez, obedeció sin pelear. En una estantería alta, Valentina se puso de puntillas para alcanzar una carpeta. El cansancio le falló en un segundo y perdió el equilibrio. Adrián, instintivo, la sostuvo por la cintura. El mundo se quedó sin ruido. Estaban demasiado cerca. La respiración de él le rozó la mejilla. Los ojos de Valentina se clavaron en los suyos, y sintió esa electricidad peligrosa, esa que asusta porque no pide permiso. Adrián no la apretó más, no la arrastró a nada. Solo la sostuvo lo justo, como quien sostiene algo valioso que no quiere quebrar. «Perdón», murmuró él, soltándola despacio. «Ibas a caer». «Gracias», respondió Valentina, y su voz salió más baja de lo que quiso. Ninguno dijo lo que pensó, pero los dos lo sintieron. No era solo cuidado, era algo creciendo, silencioso, inevitable, y por eso mismo, aterrador. Y Valentina entendió que ya no estaba entrando a una casa ajena, estaba entrando a una historia que podía salvarlos, o destruirlos si el mundo decidía ensuciarla, porque el mundo, cuando ve a dos personas a punto de tocarse el alma, casi siempre mete las manos. La mañana siguiente a aquella noche quedó pegada en la casa como un perfume imposible de quitar. No hubo besos, no hubo promesas, pero sí hubo algo más peligroso. Una verdad dicha en voz baja y sostenida con respeto. Adrián intentó actuar como siempre al verla entrar, como si nada hubiera cambiado, como si el orgullo pudiera borrar el temblor que le quedó en el cuerpo cuando escuchó «Me guardé para un gran amor». Pero Valentina no era una mujer de fantasías ingenuas, era una mujer de memoria. Y cuando alguien te respeta de verdad, el cuerpo lo recuerda aunque la boca se calle. Doña Esther los observaba desde los márgenes con la sabiduría de quien ya vio demasiadas historias romperse por lo que nadie se atrevió a decir a tiempo. No preguntó nada,
Solo dejó el desayuno en la mesa con un cuidado extra, como si cuidara también el aire. Adrián mejoraba, no rápido, no como él quería, pero mejoraba. Las costillas dejaron de encenderse con cada respiración. El brazo inmovilizado ya no era una sentencia, sino una etapa. Y sus ojos, esos ojos de mando, empezaron a sostener la mirada de Valentina sin buscar dominarla. Era raro verlo así, menos dueño, más hombre. Una tarde, mientras Valentina acomodaba los medicamentos en su caja semanal, Adrián la miró como quien mide un peligro dulce. ¿Siempre fuiste así?, preguntó. ¿Así cómo? Así de imposible de comprar. Valentina no dejó de ordenar. No soy producto, soy persona. Él soltó una risa corta, casi honesta. Eso es lo que me desconcierta. La casa siguió con su ritmo, pero entre tareas surgían grietas por donde se colaba la vida real. Adrián, que siempre había sido el fuerte, se cansaba de fingir. Algunas noches, cuando el dolor le bajaba las defensas, hablaba de su infancia en un barrio donde el dinero era un rumor y la esperanza una disciplina. Contaba cómo cargó ladrillos de adolescente, cómo perdió a sus padres temprano, cómo juró que nunca volvería a depender de nadie. Valentina lo escuchaba sin interrumpir, sin convertir su dolor en espectáculo. Solo lo escuchaba, y ese silencio suyo era un refugio. Valentina, por su parte, hablaba poco de sí misma, como si su historia no mereciera espacio. Hasta que una noche Adrián la arrinconó con una pregunta suave. ¿Por qué estudias administración? Valentina tardó en responder, como si eligiera la palabra exacta para no traicionarse. Porque no quiero que mi vida dependa del humor de nadie, ni de una patrona cruel, ni de un jefe, ni de un hombre. Porque quiero mi propio techo, pero construido con mis manos. Adrián se quedó mirando sus dedos. Esos dedos que no brillaban con anillos, pero sí con propósito. ¿Y por qué trabajas aquí?, preguntó. ¿Podrías buscar algo menos pesado? Valentina lo miró con calma. Porque necesitaba trabajo, y porque soy buena en lo que hago, y porque, aunque no te guste oírlo, tú también necesitabas algo. No solo cuidados. Necesitabas que alguien no te tratara como una estatua. Adrián tragó saliva. La palabra necesitabas lo golpeó como una verdad incómoda. Días después, él empezó a pedirle su opinión en cosas de la empresa. Al principio, con excusas torpes, solo para pasar el tiempo, solo para distraerme. Pero la realidad era otra. Valentina entendía procesos, veía errores, encontraba soluciones limpias. Y Adrián, que se creía invencible, empezó a admirar una clase de inteligencia que no venía de títulos caros, sino de hambre y disciplina. Una mañana, en el despacho, Adrián dejó caer una carpeta sobre la mesa y soltó un suspiro de frustración. Este proyecto se me está yendo de las manos. Valentina, sentada frente a él con una libreta, revisó por encima. No se te va. Solo lo estás mirando como si todo dependiera de ti. Delegar no es perder control, Adrián. Es ganar vida. Él la miró fijo. Hablas como si ya hubieras dirigido empresas. Valentina se encogió de hombros. He dirigido crisis. En casa. Con mi mamá enferma. Con deudas. Con miedo. Eso también enseña. Ese día, algo se encendió en los ojos de Adrián. No deseo todavía. Algo más profundo. Respeto con hambre. Y entonces llegó el gesto que pudo haberlo arruinado todo. Una noche, ya más recuperado, Adrián cenó en el comedor por primera vez sin protestar. Valentina recogía los platos cuando él dijo, como quien suelta una idea que lleva días creciendo: quiero pagarte la universidad. Valentina se quedó quieta. No porque no le tentara la posibilidad. Le tentaba, mucho. Era una puerta abierta hacia menos cansancio, menos autobuses, menos noches sin dormir. Pero su promesa más importante no era la virginidad, ni un gran amor. Su promesa era consigo misma. No, dijo simple. Adrián frunció el ceño, desconcertado.
No es caridad, es inversión. Eres brillante. Mereces más. Valentina dejó el plato sobre la mesa y lo miró con una firmeza tranquila. Justamente por eso, porque merezco más, lo voy a conquistar yo. Si acepto que tú pagues mi carrera, aunque lo hagas con buenas intenciones, empiezo a deberte algo, que no quiero deberle a nadie, y yo no nací para vivir en deuda emocional. Adrián abrió la boca, pero no salió nada. La miró como si acabara de conocer a alguien de otro planeta. No entiendo, dijo. Valentina suavizó la voz. Tú estás acostumbrado a solucionar con dinero. Yo estoy acostumbrada a sostener con dignidad. Si quieres apoyarme, apóyame respetando esto. El silencio cayó pesado. Doña Esther, desde la cocina, se quedó inmóvil, como si la casa contuviera el aliento. Adrián bajó la mirada, derrotado, y para sorpresa de Valentina sonrió. «Eres increíble», murmuró. «Me desesperas y me salvas al mismo tiempo». Valentina no respondió, porque si respondía, tal vez se le notaría en los ojos lo que estaba tratando de mantener bajo control. Esa noche, cuando Valentina salió de la casa y caminó rumbo a la avenida para tomar transporte, el aire frío le golpeó la cara. Estaba agotada, pero en medio del cansancio le volvió esa sensación extraña de ilusión, como si la ciudad, con sus luces y su ruido, no pesara tanto. Como si, por segundos, ella pudiera elevarse apenas del suelo, no por magia, sino por una certeza. No se traicionó. En su imaginación, el asfalto se transformó en un río oscuro y ella lo cruzaba flotando, ligera, sin miedo. Y al otro lado la esperaba una versión de sí misma, más alta, más libre. Volvió en sí con una bocina. Se rió sola, avergonzada y feliz. No era fantasía infantil. Era su corazón diciéndole: «Vas bien, no te vendas, no te pierdas». Mientras tanto, Adrián, en su habitación, se quedó mirando la mano que había sostenido la de Valentina aquella noche. Nunca nadie le había dicho no con tanto amor propio. Y eso, en lugar de alejarlo, lo acercaba. Al día siguiente ocurrió un detalle pequeño, pero definitivo. Adrián pidió permiso. «¿Puedo hablar contigo después de que termines?», dijo, casi incómodo con su propia suavidad. Valentina lo miró, sorprendida. Sí, no era un sí romántico. Era algo más raro, un sí que nacía del respeto. Más tarde, en el despacho, Adrián se quedó de pie junto a la ventana, mirando el jardín como si buscara una respuesta ahí afuera. «Valentina», dijo sin voltear, «no sé qué está pasando conmigo». Ella no corrió a salvarlo con palabras bonitas, solo esperó. «Estoy acostumbrado a que la gente se acerque por interés», continuó él. «Contigo no funciona eso. Y me da miedo». Valentina apretó la libreta contra el pecho. «El miedo no te hace débil, Adrián. Te hace humano. La diferencia es qué haces con ese miedo». Él se giró y la miró con una intensidad que le calentó la piel. «¿Y tú? ¿No tienes miedo?». Valentina tragó saliva. «Claro que sí. Miedo de creer. Miedo de ilusionarme. Miedo de que esto sea solo un espejismo bonito». Adrián dio un paso. Luego se detuvo, como si recordara una línea que no quería cruzar sin permiso. «No voy a tocarte sin que tú lo quieras», dijo serio. «Y no voy a jugar con lo que me confesaste. Te lo juro». Valentina sintió el corazón golpeándole las costillas. Y por primera vez, la promesa de haberse guardado para un gran amor no le pareció una carga, le pareció un tesoro. Y entonces, como si el destino no soportara tanta calma, la puerta principal sonó con insistencia. Doña Esther entró apresurada al despacho, pálida. «Adrián, llegó alguien y no venía anunciada». «¿Quién?», preguntó él tenso. Doña Esther miró a Valentina un segundo, como si quisiera protegerla. «Rebeca». El nombre cayó como un vidrio rompiéndose. Valentina sintió que el piso cambiaba de textura bajo sus pies. Y Adrián, por primera vez en semanas, endureció la mirada como si se preparara para una guerra antigua.
Si quieres seguir conmigo, no te vayas ahora, porque lo que viene es el golpe que separa a quienes se aman de quienes solo se desean. Dime abajo, ¿alguna vez alguien del pasado llegó a destruir algo que apenas estaban haciendo? Y escribe, creer si sigues aquí. Rebeca entró como entran las personas que creen que el mundo les pertenece, sin disculparse por ocupar espacio. Tacones, enfinos, abrigo caro, labios impecables, mirada afilada. Era hermosa de una forma fría, como una joya que nunca ha tocado el barro. Se detuvo en el umbral del salón, observó la casa y luego observó a Valentina como si estuviera evaluando un mueble fuera de lugar. «Adrián», dijo Rebeca, y su voz sonó dulce, demasiado dulce. «Me enteré del accidente. Vine en cuanto pude». Adrián no sonrió. Eso ya lo decía todo. «Rebeca, no esperaba verte». «Por supuesto que no», respondió ella acercándose. «Siempre fuiste malo para esperar lo correcto». Valentina sintió el comentario como un golpe indirecto. Rebeca no la saludó. Ni siquiera fingió cortesía. Solo la miró de arriba abajo con una curiosidad cruel. ¿Y ella?, preguntó como si Valentina no estuviera ahí. «¿Es la nueva enfermera? ¿La empleada?» Doña Esther apretó los labios, pero Adrián habló antes. «Se llama Valentina y está aquí trabajando y cuidándome». Rebeca sonrió apenas, como quien escucha un chiste. «Qué inesperado. Tú, dejándote cuidar. Por alguien así. Alguien así». Dos palabras que llevaban veneno. Valentina respiró hondo. No iba a rebajarse, pero tampoco iba a permitir que la pisaran. «Buenas tardes», dijo, con educación firme. «¿Quieres agua o café?» Rebeca la miró divertida. «No, gracias. No tomo cosas preparadas por extraños». Valentina sostuvo la mirada. «Entonces es mejor que no beba nada en ninguna parte porque casi todo el mundo es extraño. Hasta que decide respetar». Hubo un silencio cortante. Rebeca se giró hacia Adrián con una falsa sonrisa. «Sigue igual de difícil, ¿eh?» Adrián no respondió con humor, respondió con verdad. «Sigue igual de clasista, ¿eh?» La frase cayó pesada. Rebeca parpadeó sorprendida y por primera vez se notó que no controlaba del todo la situación. «No vine a discutir, vine a verte», dijo acercándose más. «Y a recordarte que hay gente que sí pertenece a tu vida». Valentina sintió la palabra «pertenece» como un anzuelo. Adrián la miró con los ojos oscuros y fríos. «No confundas pasado con pertenencia». Rebeca abrió la boca para responder, pero cambió de estrategia. Se hizo víctima. «Siempre te apoyé, Adrián, cuando nadie creía en ti, y siempre quisiste cobrarlo después», respondió él. Doña Esther carraspeó incómoda. Rebeca notó el ambiente y sonrió como quien huele sangre. «Veo que no estoy sola en esta casa», dijo, y su mirada volvió a Valentina. «Qué curioso. Tú, que odiabas depender, ahora tan acompañado». Valentina se mantuvo quieta, pero por dentro el corazón se le apretó. Había algo en el tono de Rebeca que no era solo celos, era desprecio por el atrevimiento de Valentina de existir cerca de Adrián. Rebeca se quedó más de lo necesario. Habló de viejos viajes, de cenas con empresarios, de fiestas donde Adrián era el centro. Era una forma de marcar territorio. «Yo lo conozco, yo estuve, yo tengo historia». Y cada palabra iba dirigida a Valentina, aunque fingiera lo contrario. Valentina intentó concentrarse en su trabajo, en su lista mental, en su respiración, pero la duda empezó a morderle el borde del pecho. ¿Y si esto sí es una ilusión? ¿Y si yo solo soy un paréntesis conveniente mientras él sana? Cuando Rebeca finalmente se levantó para irse, lo hizo con una sonrisa peligrosa. «Adrián, luego hablamos. En privado. Hay cosas importantes, cosas que te afectan a ti y a tu empresa». Adrián se tensó. «¿Qué cosas?» Rebeca miró a Valentina como quien deja caer un fósforo cerca de gasolina. «Cosas que no se hablan delante del servicio». Valentina sintió el golpe como una bofetada. Doña Esther
Dio un paso al frente ofendida, pero Valentina la detuvo con un gesto mínimo. No, no iba a regalarle a Rebeca el placer de verla quebrarse. Adrián, en cambio, sí se quebró, pero hacia el lado correcto. Valentina no es el servicio, es una persona, y en esta casa se le habla con respeto. Rebeca fingió sorpresa, pero en sus ojos apareció algo oscuro. Vaya, ya veo. Y luego, suave, venenosa. Ten cuidado, Adrián. A veces la gente se acerca por lo que puedes darles. Valentina sostuvo la mirada, y por primera vez el miedo se le volvió rabia fría. Y a veces la gente acusa eso porque es lo único que sabe hacer, respondió Valentina. Rebeca sonrió, como si Valentina acabara de confirmar su teoría, y se marchó. Cuando la puerta se cerró, el silencio se hizo enorme. Adrián se quedó mirando el piso, como si la visita le hubiera arrancado algo viejo. Lo siento, dijo al fin, sin mirarla. No merecías eso. Valentina tragó saliva. El orgullo la empujaba a decir, no pasa nada. Pero ella ya no quería vivir fingiendo que las cosas no duelen. Sí lo merecía, dijo, porque es el precio de estar cerca de un hombre como tú, y yo no sé si quiero pagar ese precio. Adrián levantó la mirada, golpeado. No eres un precio, eres... Se quedó sin palabras. Valentina, mírame. Ella lo miró, y en ese instante él se acercó, no para tocarla, sino para hablar con el peso de lo real. No eres un paréntesis, no eres un reemplazo, no eres un capricho. Lo que siento por ti me asusta porque no lo controlo, pero es verdad. Valentina sintió que el pecho le ardía, quería creerle, quería, pero la duda es un animal inteligente, muerde justo donde más duele. ¿Y entonces por qué aparece ella hablando de tu empresa?, preguntó. ¿Qué cosas importantes son esas? Adrián apretó la mandíbula. No lo sé, pero lo voy a averiguar. Esa misma noche, Adrián recibió una llamada que le cambió la cara. Valentina lo vio desde el marco del pasillo. El modo en que su cuerpo se tensó, el modo en que se le apagó el color. ¿Qué pasó?, preguntó ella. Adrián colgó lento. Alguien filtró información de la obra nueva, documentos internos, y... respiró hondo. Hubo un movimiento raro con el seguro del accidente, como si alguien hubiera querido acomodar versiones. Valentina sintió un escalofrío. Acomodar versiones. Eso no era un rumor cualquiera. ¿Estás diciendo que el accidente...? Adrián la miró con ojos oscuros. No lo sé, pero empiezo a sospechar que no fue solo mala suerte. Valentina se quedó sin aire. El mundo cambió de textura. Ya no era una historia de amor naciendo en silencio. Era un tablero con piezas que podían aplastarla. Esa noche, Valentina volvió a su cuarto y se sentó en la cama como si le hubieran quitado el suelo. Cerró los ojos y por reflejo su imaginación intentó salvarla. Se vio volando sobre la ciudad, por encima del ruido, por encima del veneno, por encima del tú no perteneces. Pero por primera vez esa ilusión se rompió a mitad del vuelo. El viento imaginario se volvió cuchillo, porque si el accidente fue provocado, entonces alguien estaba dispuesto a destruir. Y cuando alguien destruye, no mira a quien lastima en el camino. Al día siguiente, Rebeca mandó un ramo enorme a la casa con una nota breve. Hablemos, te conviene. No decía, te extraño. Decía, te conviene. Y eso era peor. Valentina miró las flores como se miran las amenazas disfrazadas. Adrián las mandó tirar, y ese gesto, en lugar de calmar el conflicto, lo encendió. Porque a veces el amor no empieza con besos. A veces empieza con guerras. El ramo terminó en la basura, pero el mensaje se quedó flotando en la casa como humo. Hablemos, te conviene. No era una frase de amor, era una frase de control. Adrián caminó por el pasillo con la mandíbula apretada, y Valentina lo siguió con esa calma que no era falta de miedo, era disciplina para no derrumbarse. Si me escondo, gana, dijo él sin mirarla. Y si te lanzas sin pensar, también, respondió Valentina.
La diferencia es que el orgullo no es estrategia. Adrián se detuvo y por primera vez desde que ella lo conocía, no discutió. Solo respiró, lento, como si estuviera aprendiendo a vivir sin pelear contra todo. La filtración de documentos se convirtió en tormenta. En la empresa empezaron los murmullos, los mensajes casuales, las miradas que pesan. Los socios preguntaban con sonrisas tensas, los empleados repetían frases a medias, y como siempre pasa, el veneno buscó el lugar más fácil para morder. La mujer nueva, la mujer sin apellido, la mujer que había entrado a la casa como cuidadora. Valentina lo supo el día que llegó al despacho con doña Esther, y una recepcionista la miró de arriba abajo y dijo demasiado alto: «Ah, ¿tú eres la chica de la casa?» Valentina sintió el ardor, pero no bajó la cabeza. «Soy Valentina Rivas. Trabajo con Adrián Velasco. ¿Dónde firmo el ingreso?» No dio explicaciones. No pidió permiso para existir. La recepcionista parpadeó, incómoda. El mundo se incomoda cuando no puede encasillarte. Adrián, por su parte, se movía con tensión. Ya caminaba mejor, pero esa semana parecía volver a dolerle todo, no por el cuerpo, sino por lo que estaba alrededor. Y entonces, un golpe más, una citación interna, un protocolo de seguridad, una auditoría urgente. En la reunión, uno de los socios, Marina Landa, elegante y afilada, dejó caer la frase con una falsa neutralidad. Tal vez el problema no es la filtración. Tal vez el problema es quien tiene acceso a tu casa, Adrián, a tus documentos, a tu vida. Valentina estaba sentada al fondo tomando notas. Sintió como la sala se giraba hacia ella con hambre de juicio. Era un instante perfecto para que Adrián se quedara callado y eligiera lo cómodo. Un instante perfecto para que ella entendiera que todo había sido ilusión. Pero Adrián no eligió lo cómodo. Valentina no es acceso, dijo seco. Es persona, y es parte de mi equipo por mérito. Si alguien aquí va a insinuar cosas, que lo haga con pruebas. Marina sonrió como quien se hace la inocente. No insinué nada, solo dije lo evidente. Adrián clavó la mirada. Lo evidente es que alguien quiere ensuciar esto, y no será ella. Valentina tragó saliva. Le tembló el pecho, no de debilidad, sino de ese tipo de emoción que da miedo porque te vuelve vulnerable, que te hace creer. Esa noche, Valentina volvió a la casa con el cuerpo cansado y la mente encendida. Doña Esther la encontró en la cocina, tomando agua como si no pudiera tragar aire suficiente. «Te van a apuntar a ti», dijo doña Esther, sin rodeos. «A la gente le conviene que seas tú». Valentina asintió. La idea no la sorprendía, la helaba. «Entonces tengo que ser más inteligente que su veneno», respondió. Esa frase fue el inicio de la Valentina heroína que el mundo no esperaba. Ella no tenía abogados caros ni padrinos. Tenía lógica, paciencia y un instinto afinado por la necesidad. Le pidió a Adrián acceso a los registros digitales de los documentos, filtrados, quién imprimió, quién descargó, desde qué equipo, a qué hora. Adrián la miró como si la viera por primera vez. ¿Sabes hacer eso? Estudio administración, Adrián, y sobreviví a gente que miente mejor que yo. Aprendí a leer entre líneas. Esa madrugada, en el despacho de la casa, Valentina revisó metadatos, correos, rutas de archivos. No como hacker, sino como alguien que entiende procesos. Encontró algo, una cadena de correos reenviados con un asunto cambiado, una impresión registrada, desde un equipo que Adrián no usaba desde el accidente, y una firma digital que parecía la suya, pero no lo era del todo. Una O distinta, un patrón de tecleo raro, pequeñas cosas que solo notas cuando no estás enamorada del atajo. «Esto está montado», dijo Valentina, y el aire se volvió denso. «Quieren que parezca que tú filtraste o que yo lo hice desde tu casa». Adrián se pasó la mano por el cabello furioso. «¿Quién?» Valentina no dijo el nombre. «No todavía.
porque acusar sin pruebas era regalarle a los lobos una nueva forma de morder. La presión aumentó. Rebeca volvió a aparecer, esta vez no en la casa, sino en un evento de la empresa, como si su presencia fuera una corona. Valentina fue porque Adrián se lo pidió con una frase que pesaba más que una invitación. No quiero esconderte. Si vienes, vienes como mi igual. Ella se puso un vestido sencillo, elegante, sin disfraces. No quería parecer rica, quería parecer ella. El salón estaba lleno de sonrisas brillantes y conversaciones con filo. Rebeca se acercó con una copa en la mano. «¿Te ves correcta?», dijo, mirando a Valentina como quien mira un error bien planchado. «¿Sabes moverte en lugares así o te cuesta respirar?». Valentina sostuvo la mirada. «Respiro perfecto. Lo que cuesta es soportar la mala educación disfrazada de etiqueta». Rebeca soltó una risa suave. «Qué valiente. ¿Sabes qué pasa? La gente como tú cree que con carácter se gana el mundo. Pero el mundo no se gana. El mundo se hereda». Valentina sintió un impulso de tristeza, como si mirara a alguien encerrado en una jaula de oro y no supiera si odiarla o compadecerla. «Yo no vine a ganar el mundo», dijo. «Vine a ganarme a mí misma». Rebeca se inclinó, venenosa. «Ten cuidado. Adrián no es un gran amor. Adrián es un hombre con poder, y el poder no se comparte, se usa». Valentina sintió la punzada de duda, y en ese mismo momento Adrián apareció detrás de ella, como si hubiera escuchado lo que el destino necesitaba que escuchara. «Rebeca, aléjate», dijo él sin gritar, pero con una autoridad helada. «Valentina no es un juego para tu orgullo». Rebeca alzó las cejas. «Te enamoraste del servicio». «¡Qué dramático!». El salón se quedó en silencio. Todos olieron el escándalo. Valentina sintió la humillación como una mano en la garganta, pero antes de que su cuerpo reaccionara, Adrián habló, mirando al público. «Valentina Rivas no es servicio. Es la mujer que me salvó la vida cuando yo era incapaz de salvarme a mí mismo. Y si alguien aquí no puede respetarla, puede salir por la misma puerta por donde entró». El silencio se convirtió en electricidad. Algunos apartaron la mirada, otros sonrieron con incomodidad. Rebeca se quedó rígida y por primera vez perdió el control. Valentina sintió que el pecho le ardía. Quiso llorar, quiso correr, quiso creer, y como si la realidad necesitara un toque de ilusión para no romperla, imaginó por un segundo que el salón era un cielo inmenso y ella, en lugar de caminar, flotaba por encima de las miradas. Esa noche, al volver a casa, Adrián no intentó besarla, no intentó aprovechar la emoción. Se quedó de pie frente a ella, con los ojos oscuros y sinceros. «No quiero que te quedes por presión», dijo. «Quiero que te quedes por elección». Valentina tragó saliva. «Estoy cansada de que me hagan sentir que no pertenezco». «Entonces te lo digo claro», respondió Adrián. «Perteneces donde te respetan. Y yo te respeto». Valentina cerró los ojos un segundo. Su promesa, haberse guardado para un gran amor, de repente tuvo sentido, no como cuento, como decisión. Si estás aquí y quieres ver cómo se desenmascara el sabotaje y cómo Valentina se convierte en la pieza que nadie vio venir, déjame un creer y sigue, porque lo que viene no es solo romance, es supervivencia. El sabotaje dejó de ser teoría el día que la realidad decidió atacar con manos visibles. Adrián recibió una llamada urgente. En una obra clave, un andamio había fallado por error de montaje. No hubo muertos, pero hubo heridos, demandas, prensa. Y alguien filtró a un periodista una historia perfecta: el empresario poderoso, el accidente sospechoso, la empleada cercana, el posible acceso a documentos. Valentina vio la noticia en un portal antes de que Adrián colgara el teléfono. Se le heló el estómago, no por la fama, por el patrón. Era una cadena, accidente, filtración, obra, prensa, una red. Adrián quiso ir a la obra. Valentina lo detuvo.
Todavía no estás al 100. No puedes caminar entre caos como si fueras invencible. Si no voy, parecerá que huyo. Y si vas sin plan, parecerá que te controlan, respondió ella. Déjame ayudarte a pensar. Esa fue la frase que cambió el juego, porque por primera vez Adrián dejó que ella liderara. Valentina llamó al doctor Salvatierra para pedir una evaluación rápida y asegurar que Adrián pudiera moverse sin poner en riesgo sus costillas. Luego llamó a un encargado de seguridad y exigió un reporte completo de materiales, proveedores y registros de mantenimiento. No pidió favores, pidió evidencias. En el auto camino a la obra, Adrián la miraba como si no supiera dónde poner la admiración. ¿De dónde sale esa sangre fría? Valentina sostuvo la mirada al frente. De no poder permitirme el pánico. El pánico es un lujo. Yo no tuve lujo. En la obra el aire olía a polvo, a metal caliente, a tensión. Los trabajadores estaban asustados, los supervisores nerviosos. Un inspector externo tomaba fotos. Y en medio del caos, Marina Landa apareció con casco impecable y sonrisa controlada. «Qué pena lo ocurrido», dijo tocando el brazo de Adrián con familiaridad. «Esto nos destroza». Valentina notó el gesto, notó la forma en que Marina evitaba mirarla. Notó algo más, demasiada calma. Valentina caminó hacia el área del andamio con un supervisor. Se agachó, miró tornillos, uniones, etiquetas de lote. No sabía de construcción como ingeniera, pero sabía leer incoherencias. Vio una marca, piezas de 2 proveedores distintos mezcladas en el mismo tramo, algo que no debía pasar. Vio un sello irregular en una caja de pernos y vio a unos metros a un hombre tomando fotos con el celular de manera nerviosa. Lo siguió sin que él la notara. Cuando él se giró, Valentina ya estaba cerca. «¿Te puedo ayudar?», preguntó con voz suave. El hombre se sobresaltó. «Yo soy prensa». Valentina sonrió apenas. «No llevas credencial y estás fotografiando códigos de lote. Eso no interesa a la prensa. Interesa a alguien que necesita justificar un error técnico». El hombre dio un paso atrás. Valentina no lo tocó. Solo alzó el teléfono. «Seguridad», dijo llamando. «Tengo a alguien aquí que no debería estar. Sí, junto al andamio, camisa gris. Rápido». El hombre intentó correr. Valentina se movió para bloquearle el paso hacia una zona segura, pero él la empujó. Ella cayó de rodillas, se raspó las manos y por un segundo sintió el vértigo del miedo. «Aquí es donde te rompen». Pero se levantó de inmediato, con rabia contenida, y gritó el nombre del supervisor. «Seguridad». Llegó, lo retuvieron, le quitaron el celular. En el teléfono había mensajes. «Saca fotos de los pernos. Si te preguntan, dices que eres blogger». Valentina sintió un escalofrío. Era real. Era una operación. Adrián se acercó, furioso, preocupado. «¿Estás bien?». Valentina asintió, respirando rápido. Miró sus manos raspadas y, en un impulso extraño, se acordó de su promesa. «Me guardé para un gran amor». Y entendió algo. Guardarse también era guardarse del mundo que te usa. No solo del sexo sin amor, del amor sin respeto, del poder sin cuidado. «Estoy bien», dijo, «pero ya sé algo, no es accidente, es guión». La palabra guión le quedó a Adrián clavada en la garganta, porque él, que siempre creyó escribir la historia, se dio cuenta de que alguien más estaba intentando narrarlo. Horas después, cuando regresaron a la casa, doña Esther los esperaba con el rostro pálido. «Rebeca estuvo aquí», dijo. Entró como si fuera dueña, y preguntó por Valentina. Valentina sintió el peligro como una corriente fría. «¿Qué quería?». Doña Esther tragó saliva. «Dijo que una chica como tú debería saber cuándo irse». Y dejó esto. Era un sobre. Dentro, una copia impresa de un correo falsificado con el nombre de Valentina en el remitente. Un montaje perfecto. Adjunto documentos, pago pendiente. Era la trampa final. Hacerla parecer culpable y oportunista. Valentina respiró hondo. Adrián golpeó la mesa. «Basta». Valentina levantó la mano.
pidiéndole calma. No grites. Eso es lo que quieren. Quieren que pierdas control y tomes una decisión impulsiva. ¿Qué hago entonces? Valentina lo miró con una firmeza tranquila. Confía en mí. Vamos a responder con pruebas, no con rabia. Esa noche, Valentina y Adrián armaron un plan. Ella organizó un timeline con fechas, eventos, registros de impresión, accesos, cámaras. Él contactó a un perito digital y un abogado de confianza, y doña Esther aportó lo suyo. Recordó con precisión quién entró, a qué hora, qué puertas se abrieron. La casa se convirtió en un cuartel silencioso. Pero el golpe emocional más fuerte llegó cuando Valentina, sola en el cuarto, se miró al espejo y se preguntó si debía irse antes de destruirlo. Porque aunque Adrián la defendiera, el mundo era cruel con las historias que nacen entre clases distintas, y ella no quería ser la chispa que incendia su vida. Esa madrugada, Adrián tocó su puerta. No entró sin permiso. Esperó. Valentina, dijo desde el umbral, si te vas por miedo, lo entendería, pero me rompería. Valentina sintió que el corazón le pegaba en el pecho como un pájaro atrapado. No quiero arruinarte. No me arruinas, me salvas, respondió él. Y yo quiero salvarte a ti también, aunque no sepa cómo. Valentina se quedó callada. El silencio fue largo, y entonces, con voz temblorosa dijo, me prometí que mi cuerpo sería mío, que mi primera vez sería con amor, con respeto, con alguien que no me use, y yo no sé si el mundo nos dejará en paz, pero sí sé esto, contigo no me siento usada, me siento vista. Adrián cerró los ojos un segundo, como si esa frase lo dejara sin armadura. Entonces no te vayas, susurró. Peleemos con inteligencia, juntos. Valentina asintió, y en su imaginación, por primera vez en días, volvió a volar. No alto, solo lo suficiente para no tocar el veneno. Si quieres ver cómo cae la máscara de la verdadera villana y cómo Valentina se convierte en la prueba viva de que el amor no se compra, quédate, porque lo que viene es el desenlace. El sabotaje dejó de ser teoría el día que la realidad decidió atacar con manos visibles. Adrián recibió una llamada urgente. En una obra clave, un andamio había fallado por error de montaje. No hubo muertos, pero hubo heridos, demandas, prensa. Y alguien filtró a un periodista una historia perfecta. El empresario poderoso, el accidente sospechoso, la empleada cercana, el posible acceso a documentos. Valentina vio la noticia en un portal antes de que Adrián colgara el teléfono. Se le heló el estómago. No por la fama, por el patrón. Era una cadena, accidente, filtración, obra, prensa, una red. Adrián quiso ir a la obra. Valentina lo detuvo. Todavía no estás al 100. No puedes caminar entre caos como si fueras invencible. Si no voy, parecerá que huyo. Y si vas sin plan, parecerá que te controlan, respondió ella. Déjame ayudarte a pensar. Esa fue la frase que cambió el juego. Porque por primera vez, Adrián dejó que ella liderara. Valentina llamó al doctor Salvatierra para pedir una evaluación rápida y asegurar que Adrián pudiera moverse sin poner en riesgo sus costillas. Luego llamó a un encargado de seguridad y exigió un reporte completo de materiales, proveedores y registros de mantenimiento. No pidió favores, pidió evidencias. En el auto camino a la obra, Adrián la miraba como si no supiera dónde poner la admiración. ¿De dónde sale esa sangre fría? Valentina sostuvo la mirada al frente. De no poder permitirme el pánico. El pánico es un lujo. Yo no tuve lujo. En la obra, el aire olía a polvo, a metal caliente, a tensión. Los trabajadores estaban asustados, los supervisores nerviosos. Un inspector externo tomaba fotos. Y en medio del caos, Marina Landa apareció con casco impecable y sonrisa controlada. «Qué pena lo ocurrido», dijo, tocando el brazo de Adrián con familiaridad.
Esto nos destroza. Valentina notó el gesto, notó la forma en que Marina evitaba mirarla, notó algo más. Demasiada calma. Valentina caminó hacia el área del andamio con un supervisor. Se agachó, miró tornillos, uniones, etiquetas de 1900. Lote. No sabía de construcción como ingeniera, pero sabía leer incoherencias. Vio una marca, piezas de dos proveedores distintos mezcladas en el mismo tramo, algo que no debía pasar. Vio un sello irregular en una caja de pernos y vio, a unos metros, a un hombre tomando fotos con el celular de manera nerviosa. Lo siguió sin que él la notara. Cuando él se giró, Valentina ya estaba cerca. ¿Te puedo ayudar?, preguntó con voz suave. El hombre se sobresaltó. Yo soy prensa. Valentina sonrió apenas. No llevas credencial y estás fotografiando códigos de lote. Eso no interesa a la prensa, interesa a alguien que necesita justificar un error técnico. El hombre dio un paso atrás. Valentina no lo tocó, solo alzó el teléfono. Seguridad, dijo llamando. Tengo a alguien aquí que no debería estar. Sí, junto al andamio, camisa gris. Rápido. El hombre intentó correr. Valentina se movió para bloquearle el paso hacia una zona segura, pero él la empujó. Ella cayó de rodillas, se raspó las manos y, por un segundo, sintió el vértigo del miedo. Aquí es donde te rompen. Pero se levantó de inmediato con rabia contenida y gritó el nombre del supervisor. Seguridad llegó. Lo retuvieron. Le quitaron el celular. En el teléfono había mensajes. Saca fotos de los pernos. Si te preguntan, dices que eres blogger. Valentina sintió un escalofrío. Era real. Era una operación. Adrián se acercó, furioso, preocupado. ¿Estás bien? Valentina asintió, respirando rápido. Miró sus manos raspadas y en un impulso extraño se acordó de su promesa. Me guardé para un gran amor. Y entendió algo. Guardarse también era guardarse del mundo que te usa. No solo del sexo sin amor, del amor sin respeto, del poder sin cuidado. Estoy bien, dijo. Pero ya sé algo. No es accidente. Es guión. La palabra guión le quedó a Adrián clavada en la garganta. Porque él, que siempre creyó escribir la historia, se dio cuenta de que alguien más estaba intentando narrarlo. Horas después, cuando regresaron a la casa, doña Esther los esperaba con el rostro pálido. Rebeca estuvo aquí, dijo. Entró como si fuera dueña y preguntó por Valentina. Valentina sintió el peligro como una corriente fría. ¿Qué quería? Doña Esther tragó saliva. Dijo que una chica como tú debería saber cuándo irse, y dejó esto, era un sobre. Dentro, una copia impresa de un correo falsificado con el nombre de Valentina en el remitente. Un montaje perfecto. Adjunto documentos. Pago pendiente. Era la trampa final. Hacerla parecer culpable y oportunista. Valentina respiró hondo. Adrián golpeó la mesa. ¡Basta! Valentina levantó la mano, pidiéndole calma. No grites. Eso es lo que quieren. Quieren que pierdas control y tomes una decisión impulsiva. ¿Qué hago entonces? Valentina lo miró con una firmeza tranquila. Confía en mí. Vamos a responder con pruebas, no con rabia. Esa noche, Valentina y Adrián armaron un plan. Ella organizó un timeline con fechas, eventos, registros de impresión, accesos, cámaras. Él contactó a un perito digital y un abogado de confianza. Y doña Esther aportó lo suyo. Recordó con precisión quién entró, a qué hora, qué puertas se abrieron. La casa se convirtió en un cuartel silencioso, pero el golpe emocional más fuerte llegó cuando Valentina, sola en el cuarto, se miró al espejo y se preguntó si debía irse antes de destruirlo. Porque aunque Adrián la defendiera, el mundo era cruel con las historias que nacen entre clases distintas, y ella no quería ser la chispa que incendia su vida. Esa madrugada, Adrián tocó su puerta. No entró sin permiso. Esperó. Valentina, dijo desde el umbral. Si te vas por miedo lo entendería, pero me rompería.
Valentina sintió que el corazón le pegaba en el pecho como un pájaro atrapado. «No quiero arruinarte». «No me arruinas, me salvas», respondió él. «Y yo quiero salvarte a ti también, aunque no sepa cómo». Valentina se quedó callada. El silencio fue largo. Y entonces, con voz temblorosa, dijo: «Me prometí que mi cuerpo sería mío, que mi primera vez sería con amor, con respeto, con alguien que no me use. Y yo no sé si el mundo nos dejará en paz, pero sí sé esto: contigo no me siento usada, me siento vista». Adrián cerró los ojos un segundo, como si esa frase lo dejara sin armadura. «Entonces no te vayas», susurró. «Peleemos con inteligencia, juntos». Valentina asintió, y en su imaginación, por primera vez en días, volvió a volar. No alto, solo lo suficiente para no tocar el veneno. Si quieres ver cómo cae la máscara de la verdadera villana y cómo Valentina se convierte en la prueba viva de que el amor no se compra, quédate, porque lo que viene es el desenlace. La verdad llegó como llegan las verdades grandes, no con un grito, sino con un documento que no puede discutirse. El peritaje digital confirmó lo que Valentina había sospechado. Los correos enviados desde su cuenta eran falsos. Habían sido clonados desde un servidor espejo y programados para salir en horarios exactos, usando una firma digital imitada. Los accesos a la impresora de la casa mostraron un usuario fantasma creado durante los días del accidente, y las cámaras de seguridad captaron algo decisivo: una visita no registrada, un técnico de mantenimiento que no era técnico, entrando por una puerta lateral. El mismo hombre que Valentina había visto en la obra tomando fotos de códigos de lote. El abogado de Adrián ató los hilos. La cadena apuntaba a un nombre con demasiadas coincidencias: Marina Landa, socia, rival silenciosa, dueña de contactos en Binary Synth, proveedores. Y Rebeca resultó ser una pieza también, pero no la mente. Una pieza orgullosa, útil, manipulable. Marina le había vendido una historia. Adrián se está hundiendo. Tú puedes volver a salvarlo si sacas a esa mujer de en medio. Y Rebeca, hambrienta de control, aceptó sin preguntar. Cuando confrontaron a Marina en una junta extraordinaria, ella intentó sonreír. «Van a acusarme por suposiciones». Valentina habló antes que Adrián, y ese detalle cambió la sala. No era el empresario defendiendo a su chica, era la mujer señalada defendiendo su verdad. «No son suposiciones», dijo Valentina, y deslizó el folder sobre la mesa. «Son registros, metadatos, cámaras, proveedores mezclados. El mismo número de lote aparece en el andamio y en la caja de pernos del depósito que usted autorizó. Y el técnico que entró a la casa está vinculado a su empresa satélite». Marina parpadeó. Por primera vez su máscara tembló. «Eso puede ser coincidencia». Valentina sostuvo la mirada, implacable y serena. «La coincidencia es una vez. Esto es patrón». Adrián tomó la palabra después, con una calma que daba miedo. «Estás fuera, y esto va a fiscalía. Si intentas mover un dedo, te vas a hundir con tu propio veneno». Marina se levantó de golpe. «Tú no entiendes. Yo construí esto contigo. Yo merecías decencia», cortó Adrián. «Y elegiste lo contrario». Rebeca, que había sido citada, rompió en llanto cuando entendió que la usaron. Intentó acercarse a Adrián, pero él dio un paso atrás, no con odio, con cierre. «Aprende algo, Rebeca», dijo él. «El amor no se controla, se cuida». Con la amenaza desactivada, la prensa se apagó rápido. El mundo ama destruir, pero se aburre cuando no hay sangre nueva. La empresa se reorganizó. Adrián recuperó su nombre, y Valentina, por fin, recuperó algo más importante: su tranquilidad. Una noche, en la casa, en la misma habitación donde todo empezó con dolor y una mano entrelazada, Adrián se arrodilló frente a Valentina, no con espectáculo, sino con verdad.
Yo no quiero que seas mi historia bonita, dijo. Quiero que seas mi vida. Si tú quieres. Valentina se cubrió la boca. Los ojos se le llenaron de lágrimas sin permiso. Tengo miedo, admitió. No de ti, de perderme. Adrián tomó sus manos. Entonces hagamos un pacto, no te pierdes. Te encuentras. Y yo camino al lado, no adelante. Valentina asintió, temblando. Sí, no hubo anillos gigantes ni flashes. Hubo un abrazo largo, de esos que curan años. Doña Esther lloró en la cocina, en silencio, como si el destino al fin pagara una deuda vieja. Días después, Adrián le propuso algo que antes habría sido un regalo. Esta vez lo hizo distinto. Contrato, números, responsabilidades. Quiero que seas socia en la nueva línea de proyectos sostenibles, pero solo si entras como igual, con tu firma, tu porcentaje y tu voz. Valentina leyó cada página, hizo preguntas, negoció y firmó con la mano firme. No era caridad, era justicia. La intimidad entre ellos creció con el mismo respeto con el que había nacido. Valentina seguía siendo Valentina, dueña de su cuerpo, de sus tiempos, de su promesa. Y Adrián seguía siendo Adrián, pero ya no desde el control, sino desde el cuidado. Hubo noches de besos lentos, de conversaciones hasta el amanecer, de silencios donde el amor se sentía como una manta cálida. Y hubo una noche, después de todo el desastre, cuando la casa por fin estuvo en paz, en que Valentina lo miró a los ojos y supo, con una certeza limpia, que su gran amor no era un cuento, era un hombre que la había elegido incluso cuando elegirla era incómodo. Estoy lista, susurró. Adrián no se movió de inmediato. Solo la miró, como si la palabra fuera un tesoro frágil. No quiero que lo hagas por el miedo de perderme, dijo. Quiero que lo hagas por ti. Valentina sonrió entre lágrimas. Lo hago por mí, porque me siento segura, porque te amo, porque esperé por algo así toda mi vida. Esa noche no fue un espectáculo, fue una promesa cumplida con ternura, sin prisa, sin presión. Valentina no perdió su libertad, la compartió, y Adrián no ganó nada. Agradeció. Meses después, cuando Valentina terminó un semestre con notas brillantes y la empresa cerró un contrato importante, Adrián la llevó a una azotea. La ciudad brillaba abajo como un océano de luces. Valentina se rió al recordar aquella ilusión de volar. ¿En qué piensas?, preguntó él. En que una vez imaginé que podía flotar, confesó ella. Y ahora ya no necesito imaginarlo, porque cuando me respetan, siento que peso menos. Adrián la abrazó por detrás, y en ese abrazo había futuro. Si esta historia te tocó, dime en comentarios cuál fue el momento que más te rompió o te sanó. La confesión, la humillación en el evento o el instante en que Valentina se defendió con pruebas. Y si quieres más novelas así, acompáñame en la próxima, porque siempre hay otra historia esperando nacer.